Yo quiero en esta tarde meditar en esta palabra, yéndonos un poquito a lo que es la historia en el tiempo contemporáneo del profeta Daniel. En el tiempo en el que en este capítulo 5 se desarrolla esta historia, ya el pueblo de Israel, de Judá, había sido llevado cautivo a una nación que no era su nación. Jerusalén había quedado abandonado y el pueblo de Israel estaba en una tierra extranjera. Estaba dominado por un imperio que era el imperio de Babilonia. El rey Nabucodonosor fue el primer rey que dominó a los pueblos que habían sido sometidos, y dentro de ellos estaba Jerusalén. Ya Nabucodonosor había pasado la historia. Nabucodonosor se había exaltado, se sentía como que él era el rey de la tierra, se sentía el hombre más grande sobre la tierra, con gran esplendor, que los pueblos, naciones, reyes, gobiernos se sometían al rey Nabucodonosor. Y por esa altivez que había en el rey Nabucodonosor, Dios lo humilló, dice la palabra en los capítulos anteriores, al grado que Dios lo mandó a comer zacate, monte, en los pastos, en los territorios abiertos, como las bestias. Durante un periodo de 7 años, este hombre perdió la razón, perdió el entendimiento. Después de ser el rey, después de estar en la casa real, después de disfrutar de todos los beneficios y de las condiciones habidas y por haber, ahora este hombre pierde el entendimiento y está en el campo donde no tenía la oportunidad de poder asearse, de poder cambiar su ropa, y se volvió una bestia salvaje por 7 años, donde no conciliaba la razón, sino una mente descontrolada. Perdió el entendimiento. Pero al final de la historia de esos 7 años, él entró en razón y comprendió que en la tierra los hombres deben someterse a Dios. Por eso usted puede ver en el versículo, los últimos versículos del capítulo 4, usted puede ver: y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dice, y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Hasta que él entendió que en los cielos hay un Dios todopoderoso, que los hombres en la tierra deben de reconocerlo, deben de adorarlo, deben respetarlo. Hasta que él llegó en ese momento de reflexión, entonces Dios le permitió de nuevo volver a la razón. El versículo 37 del capítulo 4 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Oiga bien, porque todas sus obras son verdaderas. Él ya lo está reconociendo. Y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Pero luego del capítulo 4, al entrar al capítulo 5, encontramos que ya Nabucodonosor no es el rey de Babilonia, sino que ahora es su hijo. Algunos dicen que era el nieto, pero la Biblia habla que era su hijo Belsasar. Belsasar, al pasar el tiempo, él dice en la Biblia que llegó al poder. Él disfrutaba de toda la grandeza que su padre le permitió como su hijo, para continuar lo que era la dinastía, el reino en Babilonia. Pero llama la atención que este hombre hizo algo que no hizo ni siquiera su padre Nabucodonosor. Vea usted los primeros versículos del capítulo 5. Quiero que vaya conmigo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea, este rey, el hijo de Nabucodonosor, llamado Belsasar, hizo un banquete para 1000 de sus príncipes. Los invitados del rey Belsasar no era cualquiera, eran príncipes nada más. Pero sumado a los príncipes que invitó a aquella fiesta donde habían las mejores comidas,
donde estaban los mejores vinos. Oiga bien, preparado con todos los méritos y todos los sabores de primera. Él invitó a 1000 de sus príncipes. Pero mientras tanto, Belsasar, llegaban sus amigos de su imperio. Los príncipes alrededor de la ciudad estaban rodeados. Los medos y los persas tenían rodeado Babilonia y estaban amenazando, pero el rey Belsasar dijo: no, nosotros vamos a disfrutar, nosotros estamos en fiesta. Y comenzaron a reunirse al grado que la Biblia dice, la palabra del Señor, que no solamente habían 1000 príncipes, sino que también Belsasar mandó a traer a todas sus mujeres. Eso significa que cuando el término dice sus mujeres, no era una, lo habla en plural. Sus mujeres, pero no solamente mandó a traer a sus mujeres, sino que la Biblia dice que mandó a traer a las concubinas. ¿Entiende? Estaban los príncipes. Se sobreentiende que los príncipes también llevaron a sus mujeres, a sus concubinas. Pero él específicamente mandó a traer a las mujeres, mandó a traer a las concubinas. Pero cuando probó el vino, dice que lo sintió que estaba exquisito, al grado que llamó a alguien y le dice: vete y tráete las copas que mi padre Nabucodonosor trajo de Jerusalén. Vete a traerte los vasos, las tazas, las copas que en Jerusalén ocupaban en el templo para adorar a Dios. Yo quiero que con esas copas de oro es el momento de poder disfrutarla, de poder celebrarla. Y alguien corriendo se fue y se trajo las copas de oro que se utilizaban en el templo para adorar a Dios. En el tiempo del cautiverio, su padre Nabucodonosor había entrado al templo y las copas de oro que tenían en el templo para el servicio a Dios se las habían llevado, pero Nabucodonosor no las había tocado. Y su hijo Belsasar dijo: vayan a traerla, porque esta fiesta es única. Alrededor de aquel auditorio donde cabían 1000 príncipes, las mujeres, y donde estaban aquellas mesas servidas de las mejores viandas, ¿saben qué? Estaban rodeadas de dioses. Los dioses que estaban eran dioses de oro, habían dioses de plata, habían dioses de bronce, habían dioses de hierro, habían dioses de piedra, habían dioses de madera. Alrededor de esa fiesta estaban los dioses que eran los dioses de Babilonia. Y se le ocurre ir a traer las copas de oro que eran sagradas. Y fueron y las trajeron y sirvieron el vino en las copas de oro. Y entonces, mientras estaban ebrios, mientras estaban emborrachados, dice la Biblia que una mano en la pared comenzó a escribir. Y se quedaron sorprendidos, porque mientras estaban ahí ellos ebrios, vieron una mano que no tenía cuerpo, pero que la mano escribía en la pared. Y todos vieron. El rey Belsasar dice que se sintió con mucho temor. El rostro se le cambió, se puso pálido, sus piernas pegaban la una con la otra. No se sabe si por efecto del vino o por el miedo. De acuerdo al contexto del versículo, era por miedo que él temblaba al mirar una mano que escribía en la pared y que esa mano no tenía cuerpo. Pero la escritura que estaba ahí decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Tekel, Uparsin. Enviaron a llamar a los magos, a los sabios, para interpretar la escritura en la pared, y ni uno de los sabios pudo interpretar.
el rey estaba más preocupado, estaba con mucho temor. Claro, el Dios del cielo había mandado esa mano para que escribiera ese mensaje y para que entendiera que los hombres en la tierra fuera de él son una basura. Amén. Fuera de Dios, el hombre que se cree grande ante Dios, hermano, es una hojarasca que se mueve por la tierra y que se la lleva para todos lados. Porque todos nosotros ahorita andamos caminando, pero cuando nos toca partir, ese cuerpo deja de caminar y se hace polvo, se hace tierra. ¿Y sabe qué? Cuando él mandó a traer a los magos para que adivinaran, nadie pudo adivinar. No había hombre sabio que tuviera el conocimiento de interpretar esa escritura. Al grado de que la reina entró y le dijo: aquí hay un hombre que tu padre hace mucho tiempo lo trajo a su palacio y él interpretó muchos sueños. Se llama Daniel. Inmediatamente fue traído y dijo: se le va a poner un collar en el cuello, se le va a poner el tercer lugar en el reino, vayan a traerlo. Y inmediatamente Daniel llegó, fue traído Daniel. Y a Daniel le dijo: vas a ponerte un collar de oro, se te va a poner un collar, se te va a dar el tercer lugar en el reino. Y él le dijo: tus dones sean para ti, no me interesan los dones o los regalos o premios, pero una cosa debes saber, le dice, que esa interpretación tiene un significado. Y ahí usted lo tiene en la Biblia, en los versículos finales del capítulo 5 lo tiene interpretado ya. Está en la palabra Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la palabra dicho de esta manera: Mene, contó Dios tu reino, amén, y le ha puesto fin. Eso es lo que dice Mene. Y dos veces lo dice: Mene, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dos veces: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel es la segunda palabra. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y luego Pérez, Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hoy yo no quiero enfocarme a los reinos, yo quiero enfocarme a la vida de cada uno de nosotros que estamos acá. Quiere decir la Biblia que Dios determina en su palabra que cada ser humano Dios lo pesa. Dile que está a tu lado. Así como Dios pesó a Belsasar, también Dios te pesa a ti. Hoy Dios te pone en la balanza para pesarte y piensas tú cuánto pesas delante de Dios. Dele la mano a su vecino y dile: ¿cuánto pesas tú en la balanza de Dios? ¿Cuánto pesas? Belsasar fue hallado falto. El peso de Belsasar no fue suficiente para ser aceptado por Dios. ¿Por qué no fue aceptado el peso de Belsasar? Porque Belsasar estaba haciendo algo que no era agradable a Dios. Belsasar estaba tomando las copas sagradas para hacer algo que era inapropiado, que era incorrecto. Por eso Dios lo pesó. Porque era un ser humano que necesitaba entender que a pesar de que era rey, había alguien que tenía control de la vida de él. Usted y yo estamos acá y debemos de darnos cuenta que nuestra vida también está medida por Dios, está pesada por Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos pone en su balanza. Y la pregunta es: ¿exactamente yo estaré pesando lo que Dios desea que pese? Yo no le estoy diciendo el peso que usted tiene físico. Porque si a todos nos pesara Dios y nos calificara por el peso físico, hay algunos que están doble. Hay algunos que están sobrepasados y otros que necesitamos un poquito más.
No estoy hablando del peso físico, sino la pregunta es, yo ante Dios, ¿cómo estoy siendo aceptado? ¿Estoy siendo aceptado o no? ¿Mi peso es falto o no es falto? La balanza, ¿cómo está? Está desinclinada. ¿Qué necesita para que tu balanza dé un peso acepto ante Dios? ¿Qué necesito para que la balanza dé el peso a mi favor? Número uno, quiero que lo anote usted. Necesito primero, para que la balanza y yo sea puesto en ella dé el peso necesario y acepto ante Dios, es necesario conocer al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es necesario conocer al Señor. Belsasar no conocía a Dios. Por eso él abusó de mandar a traer las copas, porque Belsasar no conocía a Dios. Pero usted y yo sí lo conocemos. Usted y yo sí tenemos noción. Usted y yo hemos llegado a entender la palabra de Dios. Y no debe de haber circunstancias que nos hagan, oiga bien, opacar nuestra entrega al Señor. ¿Sabe qué? Necesitamos conocer al Señor y tener un encuentro personal con Él. Belsasar tuvo problemas y Dios lo descalificó porque Belsasar no tenía un encuentro con Dios. Belsasar no conocía a Dios, pero usted y yo sí le conocemos. Por eso estamos en esta tarde, en este lugar, porque le conocemos y le honramos. Alabado sea Dios. Dele gloria al Señor. Necesitamos conocer a Dios. Hay algunos que aún estando dentro del Señor todavía no le conocemos muy bien. A veces sabemos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Y una cosa es de una manera y la otra de otra manera. Una cosa es conocer a Dios y otra es saber de Él. Podemos tener mucho conocimiento de Él, pero conocerlo es otra cosa. ¿Y sabe qué? A mí me llama la atención. Hay una porción de la Biblia que a mí me impresiona. Cómo Dios, cuando el hombre se pone terco, cuando el hombre se cierra, cuando el hombre no quiere dar apertura al Señor, sabe que Dios tiene que usar una palabra fuerte para que el hombre lo entienda. Y a mí me llama la atención este versículo del Salmo, este Salmo que nunca se escucha en lectura bíblica ni se escucha en prédicas bíblicas en las iglesias. Este Salmo, el Salmo 32, quiero que lo vea, cómo Dios le dice al hombre, para que el hombre entienda el plan de Dios. Capítulo 32 del libro de los Salmos, quiero que vaya conmigo. Capítulo 32, mire este versículo de la palabra del Señor, muy poco nosotros la escuchamos. Y aunque la hemos leído, casi no la aplicamos. El 32, versículo 8, dice, oiga bien, te haré entender y te enseñaré. Oiga bien, qué bueno es esto. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es tremendo, esto es tremendo. Te haré entender. Porque a veces el hombre no quiere entender. A veces Dios nos está hablando y no queremos entender. Dios martilla con su palabra y no queremos entender. Y a veces oímos la palabra y no la entendemos bien, la palabra de Dios. Pero el Señor dice, yo te haré entender. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y sobre ti fijaré mis ojos. Mire qué bueno. Dios fijará sus ojos sobre mí, sobre de usted. Pero ¿qué dice el versículo 9?
Ay, esta palabra es dura, hermano. La tienen todo. ¿Qué dice el 32:9? Esta palabra Dios nos la dejó. Porque cuando somos tercos, cuando somos cerrados, cuando no aperturamos a Dios, Dios dice, oiga bien, no seáis, oiga bien, como el caballo, dice, o como la mula, o como el mulo, sin entendimiento. O sea, cuando Dios le dice al hombre, no me quieres entender, no seas, dice, como el caballo. Oye, esta palabra es dura, hermano. ¿Cómo es posible que Dios me dice que yo no sea como el caballo? Que yo no sea como el mulo o como la mula. Que el caballo y la mula, para poderla usar, tienen que ponerle el freno. No debemos nosotros dejar que Dios nos tenga que maltratar para que le podamos entender. No, porque estos animales, para poderlos domar, tienen que maltratarlos. ¿Qué hacen con el caballo cuando nunca lo han montado? Lo amarran fuerte, le ponen ¿cómo le llaman? El freno, le ponen un pedazo de hierro por dentro, y este animal lo jalan para un lado, para otro, y lo doman. También a la mula es más fuerte cuando hacen eso, hasta que echan sangre, pedazos de carne, le arrancan esos pedazos de hierro que le atraviesan por la trompa. Dice Dios, no, ustedes, yo les he dado entendimiento, yo les he dado comprensión para que entiendan mi palabra. No sean como los animales, que los animales hay que ponerles freno. Pero gloria a Dios, porque nosotros no necesitamos que Dios nos tenga que decir de esa manera, porque aquí estamos voluntarios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nadie nos trajo a la fuerza. Nadie nos obliga a venir a este lugar. Todos venimos voluntarios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado entendimiento. Mire, hermano, hay gente que usted le habla de Dios y como que usted le está dando una bofetada. Hay gente que usted le habla de Dios y le dice, no me hables nada de Dios porque no quiero saber nada de Dios. Entonces quiere que le hablen del diablo. Cuando alguien le dice, no quiero que me hablen de Dios, parece que quiere que le hablen del diablo. Claro, es que el diablo es su padre. Cuando la persona tiene a su padre, busca a su padre y clama a su padre. Y por eso es que hay gente que dice, no me hables de Dios. Pero los que tenemos a Dios, nos encanta que nos hablen de Dios, porque Él es nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale un aplauso al Señor. Honre el nombre de Jesús. Queremos ser aceptos ante Dios, necesitamos tener un encuentro personal con Él. Tenemos que conocer a Él, conocerle a Él. Y cuando usted y yo le conocemos, no hay nada que nos haga desistir, hermano. Cuando usted y yo conocemos al Señor, no hay circunstancia que nos haga mermar nuestra insistencia para con Dios, nuestra entrega para con Dios. No hay nada que nos detenga. Porque hay algunos hermanos que ahorita en esos días, con esta pequeñita prueba, porque esta es una pequeñita prueba, ya no quieren venir a la casa de Dios, porque me da miedo. ¿Cuántos están en gloria a Dios? Pregúntale que está a tu lado, ¿te ha dado miedo venir a la casa de Dios? Oiga bien, porque si viniendo a la casa del Señor te pasa algo, gloria a Dios, porque fue haciendo una buena obra. Hay gente, no, es que me van a dar un balazo en la cabeza. Y hasta en la cabeza. No te va a pasar nada, hermano. Tú tienes la cobertura de Dios. Tú tienes la coraza de Dios, la coraza de justicia. Nadie te tocará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque vienes a adorar al que vive para siempre. Adóralo.
Hay algunos hermanos que dicen voy a ir en la mañana porque en la tarde no voy, ni quiera Dios. Y hasta dicen, ahí vienen las camionetas ya. Hay que vengan, tal vez entran a recibir al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, en el año 1990 yo le predicaba a la contraarmada. Llegaban a la iglesia, ahí no habían autoridades. Entraban allá en la esquina, ponían las armas. Más de 80 hombres entraban y las ponían las armas y ahí estaban. Y en la noche había peligro, ahí nadie cuidaba a nadie. Gente armadas con bombas, revólveres y todo. Y nada me pasó en ambiente de guerra, no me pasó nada. ¿Y por qué vamos a tener miedo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la mañana hallaba los proyectiles en la puerta donde yo dormía, yo adentro dormido, y en la puerta hallaba los proyectiles que dejaban los que andaban armados, amenazados de una o de otra manera, y no me tocaron. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en aquel que todo lo puede. El Señor reprenda al diablo que usted diga, ya no voy a venir a la iglesia porque me da miedo. Me da miedo. El Señor reprenda al diablo. Dele gloria a Dios. Usted está en victoria. Parece que no cree, hermano. Usted está en victoria. Dele un aplauso fuerte. Usted está en victoria. Necesitamos, para que podamos pesar delante de Dios, necesitamos estar firme. Dile que está a tu lado, debe de estar firme. Debe de estar firme. No tienes que estar claudicando, no tienes que estar con miedo. Firme. Nadie me detiene. Yo voy para adelante, sigo adelante. Mire lo que dice la Biblia, Segunda de Reyes. Busque la palabra Segunda de Reyes. Dice la Biblia en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Necesitamos que Dios nos vea y nos califique acepto delante de Él. Belsasar fue hallado falto, le faltó mucho, pero esa parte que le faltó a Belsasar nosotros podemos superarla. Capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Bosca. Versículo 2. E hizo este hombre, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse, oiga bien, ni a derecha ni a izquierda. En otras palabras, Josías, su mirada estaba en Dios. Hizo todo lo recto, lo correcto. Lo que hizo David su padre, lo hizo Josías, y reinó 31 años en Jerusalén y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Quiere decir que el caminar de Josías era para adelante, para adelante. Las circunstancias no lo hacían claudicar, las circunstancias no lo hacían moverse ni a derecha ni a izquierda. Él seguía adelante, adelante. Hizo lo recto porque era un hombre que vivió una vida firme delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dile que está a tu lado, tú necesitas llevar una vida de firmeza. Nada de estar entre dos pensamientos. Nada de andar un poco flojo, todo débil. Nada de, oiga bien, un día decir estoy en victoria y otro día estoy medio. Cuando alguien le pregunta a otro, ¿y cómo estás, hermano? Hermano, estoy pasando prueba. Ay, hermano, ¿y cómo está? Hermano, estoy en tribulación. Hay gente que solo en tribulación vive.
Hay gente que solo en prueba vive, pero usted que tiene una fe firme pueda decir, aunque tenga tribulaciones, pero yo estoy en victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los problemas no me van a hacer desmayar. Mi fe está puesta en aquel que todo lo puede. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor. Nuestra fe está puesta en Él. Bendito sea Dios. Estar firme, la firmeza que usted y yo debemos de tener debe de estar al grado que las circunstancias no nos deben de hacer desmayar. Porque yo sé que algunos hermanos en estos días, 2 meses, abril, final de abril, mayo, junio, hoy todo ese tiempo al mes estar en coinonía, muchos hermanos un poco fríos. Algunos están encerrados en sus casas, con miedo. Hermanos, no debemos de tener miedo. Esa cosa ya pasó. No es para nosotros. Dios en su infinita misericordia nos ha guardado, nos ha librado. Ninguno de sus parientes ha fracasado y no van a fracasar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la Biblia dice que Dios, oiga bien, nuestros cabellos están tomados, contados con la mano de Dios. Y estamos en las manos de Dios. Nada nos va a pasar. Amén. Dele gloria a Dios. Nada nos va a pasar. Pero necesitamos una tercera cosa. Y es, necesitamos cultivar nuestra fe. Claro, Belsasar no tenía ese ingrediente en su vida porque no tenía un encuentro con Dios, no podía cultivar su fe. Pero nosotros, para que seamos aceptos ante el Señor, debemos de cultivar nuestra fe a través de una vida de entrega delante de Dios. Debemos de cultivar, pero ¿cómo voy a cultivar mi fe? Hay 3 cosas importantes que cuando usted recibió la doctrina pre-bautismo, antes de su bautismo, usted se le enseñó. Número 1, debe de congregarse. No debemos dejar de congregarnos, dice la Biblia, como muchos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué dice la Biblia? Vaya conmigo. Vamos a leerla para que así podamos saber de que es la Biblia lo que lo está diciendo. Oiga bien, Hebreos 10, versículo 25, dice la palabra del Señor. Estamos ahí. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. No podemos esperar hasta el domingo para ir a la iglesia. Hermanos, no podremos ser cristianos del domingo nada más. Dile al que está a tu lado, no te conformes con solamente hoy estar aquí. ¿Qué haces con alimentarte nada más una vez en la semana? ¿Será que puedas vivir con un servicio de comida en la semana? Nadie vive con un servicio de comida en la semana. Y nadie vive con un servicio de comida en el día. No, siempre estamos desayunando, ¿verdad? Estamos almorzando, estamos cenando. Y algunos no son ni tres tiempos de comida. Algunos que por la sospecha mía es que se van sus 4 o 5 más. ¿Por qué? Porque usted quiere alimentar su cuerpo físicamente. Pero ¿cómo está nuestra alma? No podemos una vez a la semana venir a la iglesia porque seríamos cristianos débiles. Estaríamos en una situación precaria ante Dios. Vendríamos a la iglesia un poco desalentado, desanimado. Vendríamos a la iglesia sin fuerza, sin ánimo. Por eso es que de repente
repente cuando se está aquí no hay aplauso, no hay gloria a Dios. Y algunos aplauden, pero otros se quedan viendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué? No hay ánimo, no hay ánimo. Dele gloria a Dios. Hermano, un día que usted se quede en su casa, yo creo que debe sentirse descarriado. Yo no puedo, mire, no puedo. Aunque sea dar la vuelta al final aquí, yo no puedo quedarme por allá cuando de repente algo que se salió de mis límites. Y entonces llamo a veces a la hermana Rosalena, no voy a poder llegar, encárgueseme por ahí. Pero eso es por allá. Yo no puedo. Y ahora que venga una vez a la semana, andaríamos cayéndonos todo mareado espiritual. Más si sumado a que vengo una vez a la semana, el siguiente problema esté de que no leo la Biblia. Imagínense, una vez a la semana y no leo la Biblia. La sangre de Cristo, dile que está a tu lado, la sangre de Cristo te guarde. Si una vez a la semana vienes y en esa semana, mire, dice que en la ciudad había una señora que iba a la iglesia en su carro y la Biblia la andaba buscando y no la hallaba y andaba peleando por la Biblia. ¿Y qué va a hacer? ¿Dónde la halló? En el carro, porque el domingo anterior ahí la llevaba y ahí la dejó, y el siguiente domingo la llevó en el carro. O sea, la Biblia era para pasear nada más, para lucirla nada más, para presentarla nada más. La Biblia no es para lucirla como un objeto, como un teléfono. La Biblia es para leerla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted no se congrega y usted no lee la Biblia, usted está muriéndose en vida. Amén. La palabra hay que leerla. ¿Y qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice, ese es el versículo más pequeño que hay en los escritos de Pablo. Y Pablo dice, oren sin cesar. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. Ora sin cesar. Ora sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? No es sin cesar. Ore sin cesar. Es de que hay que orar siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay que orar. La vida nuestra es de mantenerla en contacto con Dios. Mantén tu tiempo en la mañana. Cuando te levantes, lo primero que debes de hacer es doblar tus rodillas. Mira, hermano, lo primerito debe ser doblar nuestras rodillas. Si no lo haces, comiences a hacerlo y va a ver que usted luego va a sentirlo como una necesidad de hacerlo.